y que de hecho que vamos a presentar en varias causas, porque es muy grave lo que está sucediendo. Es muy grave, muy grave. Y hoy no me voy a callar, porque estoy soportando hace más de 20 días que un delincuente estafador se refiere a mi persona injuriándome, difamándome, que proteja a la gente que ha abusado de mí en mi infancia, que proteja a mi hermano, que es uno de los que me ha violado cuando era pequeño, y a mi familia en general, que no puedo hablar mucho porque hay causas judiciales, como yo ya les dije, en la cual no puedo mencionar a ciertas personas porque tengo recursos que respetar que están siendo apelados porque no estaban en esa causa, por lo cual hay cosas que yo no les puedo contar en este momento, pero que sí están publicadas en mis redes sociales. Entonces, yo la verdad que me da pena tener que salir a aclarar esto, seguir teniendo que aclarar cosas sobre mis victimarios, y es una revictimización constante la que tengo que soportar y tolerar. Y sinceramente, estando enfermo y todo, con un dolor que se me explota en la cabeza, que no tendría que estar acá, decidí dar la cara, porque sinceramente si hay algo que yo no tolero es que se juegue con la gente, sobre todo con las víctimas. Entonces, hoy les voy a responder a Pablo Iglesias, que ahora se hace llamar el gallego sucio, que hay mucha gente que acá no lo conoce, pero yo lo conozco hace muchos años. Y desgraciadamente lo conozco hace muchos años. Y voy a ir al grano de dónde lo conozco, a este delincuente. En una oportunidad me hizo una nota, una supuesta nota, que yo nunca pude verificar si trabajaba para ese medio, en la cual él se contactó conmigo para ofrecerme ayuda con un conocido que frecuentaba nuestro grupo de amigos, y digo conocido porque él dice que era un amigo mío, que es falso. Era un conocido porque hasta el día de hoy yo no supe más nada de ese muchacho. Es más, ahora lo volví a contactar por las denuncias que se están armando. Y resulta que este señor que se abusa de las personas vulnerables, de los familiares que están vulnerables, pasando una situación horrible, se contactó conmigo ofreciéndome ayuda, diciendo que él era un investigador privado, diciendo que había sido de las fuerzas de inteligencia, diciendo que tenía contacto con fiscales, con jueces, con abogados, con gente turbia, que podía ayudar a este muchacho a esclarecer que no tenía nada que ver con una acusación por secuestro. Por supuesto, yo a este chico lo conocía. Es un chico de una familia muy buena, trabajadora. Era un chico que tenía en ese entonces, ¿qué tendría? 19 años. 19 años tendría este chico. Yo nunca supe qué pasó con esa causa porque no era mi amigo en ese entonces. Yo no lo fui a visitar en el penal, no supe más nada de él. Pero sí me sentí con mucha culpa. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo a este señor Pablo Iglesias no le conocía la cara. No le conocía la cara. Pero sí me quedé con esa espina clavada en el corazón de saber que fui engañado y que fui parte de una estafa, un fraude, similar a lo que es un fraude piramidal. Porque este señor me pidió que lo contacte con la familia y le sacó un montón de plata a la familia. Que era para investigar, que era para viajar, que era para esto, que era para aquello. La familia casi vende la casa. Querían vender el auto de este muchacho, no lo pudieron vender porque estaba embargado, estaba secuestrado en la causa judicial. Desesperado, vendiendo lo poco que tenían para darle el dinero a este delincuente. Un delincuente estafador. Jugó con la familia de este muchacho a no más poder. Yo, por supuesto, no supe más de este tipo. Ahora, googleando, fijándome en internet sobre el caso, me encuentro con que se había hecho un canal de YouTube
¿Y yo saben por qué me entero? Porque es tan siniestro este tipo que lo dijo públicamente que me conocía. ¿Y de dónde me conocía? Yo no le conocía la cara a este hijo de puta. Perdón que diga que es un hijo de puta, pero juega con las familias. Es un hijo de puta. Con las familias vulnerables juega. Y hoy estuve hablando con varias familias. Resulta que yo viendo videos sobre el caso, me encuentro con que decía un montón de cosas de vende humo del caso de Paloma y Josué, del caso de Loan. Yo dije, este es un sinvergüenza, es un vendehumo, bueno, es un tipo más que tiene un canal de YouTube como otros que tienen canales de YouTube y son hijos del vecino que hablan de casos, de causas judiciales, de problemáticas serias sin saber absolutamente nada y que pueden meter la pata, no sé. A mí me resultó siniestro el tema de mentir y utilizar un caso de esa forma, pero bueno, dije, bueno, ya está. Ahora después me envían todo esto, que el tipo decía que me conocía. Entonces me pongo a ver el video. Me entero que había dicho en uno de esos videos, para agarrarse de mí, de la cantidad de seguidores que tengo y de la buena credibilidad que tengo a lo largo de estos 35 años de lucha, que él me conocía, que yo era muy bueno, que tenía, que sabía un montón del tema. Bueno, yo me entero de eso. Cuando yo me entero de eso, que en ese momento no dijo nada malo de mí, yo hago un comentario en mis streams diciendo que ojo con este tipo, porque era un estafador. No quería decirlo completo porque quería esperar. Hasta el día de hoy quise esperar. Hasta el día de hoy. Porque yo tengo un montón de casos, cosas importantes. La verdad que... Pero me estoy aguantando hace más de 15 días que este tipo me difame, me injurie. Que hable a favor de mis victimarios. Que defienda a la gente que me ha abusado de mi niñez. Y que diga que es buena gente. Pablo Iglesias, buena gente procesada por trata. Pablo Iglesias, violadores de niños, buena gente. ¿Me estás jodiendo? Bueno, la realidad es que este personaje dijo que me conocía. Después dijo que fue variando la versión. Cuando se enteró de que yo no había sido condescendiente con él, que le había devuelto el favor de que me había nombrado y que estaba todo mal en realidad, empezó a cambiar de versión. De pronto, porque tenemos los videos, los tenemos todos guardados. Cambió la versión. ¿Cuál fue la versión que empezó a decir? De que en realidad yo no era tan bueno, de que en realidad mi familia era la buena, de que mi hermano era muy bueno, de que lo que yo denunciaba no estaba bien, y así un sinfín de mentiras que se fueron acrecentando a medida que vio que yo no le daba bola y ver de que yo lo estaba empezando a exponer. ¿Qué dijo? Por ejemplo, que yo tenía amigos secuestradores. Yo les quiero decir algo. Esa causa yo no sé cómo terminó, pero ese muchacho, este conocido que yo tenía, lo dejaron en libertad. O sea, por lo cual se ve que no era culpable, no era secuestrador. Por lo cual Susu está incurriendo en una injuria grave, que podría ser denunciado por esta familia si quiere. No era un secuestrador. Entonces, y tampoco era mi amigo. Esto es muy fácil de comprobar. No tengo una foto con él desde hace más de 25 años. Si yo no me defiendo, esta gente gana. Es esta gente que está embarrando la causa de Paloma y Josué. Es esta gente que está encubriendo. Es esta gente que está plantando falsas hipótesis. Todo lo que dice, la mayoría de las cosas que dice es mentira. Y yo se los dije siempre. Para mí lo primero es la justicia y después es el canal de YouTube y el contenido. Hay cosas que yo no les puedo contar a ustedes. Porque están siendo investigadas, están denunciadas. Por ejemplo, este personaje siniestro, en el día de hoy, acaba de revelar que yo estaba en habla con la hermana de Josué. ¿Ustedes me escucharon, carajo, decir alguna vez que yo estaba hablando con la hermana de Josué? ¿A ustedes les parece que yo tengo que estar mostrando el teléfono con las víctimas que ayudo, que asesoro? ¿Y saben por qué hablé con la hermana de Josué? Justamente para asesorarlas y para ayudarlos. Porque tienen estos personajes siniestros dando vuelta. ¿Saben por qué opiné lo que opiné de Diegues? Y lo vuelvo a opinar, que no es un delito opinar. Que lo mejor que le puede pasar a esta causa es que Diegues no esté al frente. Pues justamente tenés de asesor a un estafador, Diegues.
¿Cómo te puede ver la justicia si estás plantando cosas que no son? Y esto no es lo único. Yo hoy no voy a revelar todo lo que tengo porque va a estar en una causa judicial. Pero yo les aseguro que he hablado con gente, con mucha gente. Esto es un tendal de víctimas. Esto no es joda. Es un tendal de víctimas que le ha sacado un montón de dinero y le ha jugado, pero de una manera aberrante, que cuando ustedes escuchen los testimonios, que yo ya los tengo grabados, se van a querer morir de apoyar a este hijo de puta. Pues es un hijo de puta. Y lo digo con todas las palabras, discúlpenme. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.